lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Traigo un tema en esta tarde y se titula ¿qué es un predicador? Con signos de interrogación. Y ahora vamos a poder tomar su lugar. Vamos a tratar de ser breves y precisos para aprovechar bien el tiempo. Le quiero dar un trasfondo acerca de los pasajes que estamos leyendo. Esta carta, lo que le leí, es una carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Quién era Pablo? Para los que nos visitan, era un hombre común y corriente como nosotros, pero que amaba de una manera muy especial al Señor. Antes de ser cristiano, Pablo era un asesino de cristianos. En una ocasión él iba rumbo a apresar a los cristianos con un odio tremendo, y dice que se le apareció una luz del cielo. Él iba en un animal, no dice la Biblia qué era, pero iba él rumbo a camino a aprender a los cristianos. Tuvo un encuentro con el Señor lo tumbó de esa bestia donde iba y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dándole a entender que estaba persiguiendo a la iglesia. Desde ese entonces Pablo tuvo un trato por el Señor, y para sintetizarle esto, él se convirtió en un apasionado de Jesús. Él amaba a Jesús. Era un hombre que inclusive dio su vida por la palabra de Dios. Los historiadores dicen que murió decapitado por Nerón en Roma. Y yo oía historias cuando iba a la iglesia de mi adolescencia, no era ni convertido, y oía a los hermanos que a veces predicaban y decían, ¿verdad?, que algunos eruditos decían que cuando lo decapitaron, la cabeza de él glorificaba a Dios con la poca vida que le quedaba, obviamente. Entonces usted puede darse cuenta de qué tipo de persona era él. Después de ser un asesino, se convirtió en el predicador que vemos ahora en las cartas paulinas. Entonces, este hombre es el que está escribiendo lo que le voy a explicar, o lo que leímos. Estamos leyendo una carta que él está enviando a una iglesia situada en una ciudad es la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad que se localizaba en un puerto marítimo, y ahí llegaban muchos pescadores que llegaban ahí, se quedaban un tiempo y luego se marchaban. Era una ciudad en donde abundaba la perversión sexual, los vicios, la brujería. Había una mezcolanza. Una mezcolanza es algo santo que se mezcla sin darse cuenta uno con lo vil. Allí había cultos que se le rendían a la diosa Diana. Llegaban los marineros, los pescadores, y llegaban a esos cultos, iban, así como usted está sentado ahorita aquí, ellos llegaban a rendirle culto a una diosa llamada Diana, y ahí había perversión sexual. Entonces ahí Pablo llega, que le mencioné, y funda una iglesia en la ciudad de Corinto. Conforme pasa el tiempo, él deja la iglesia establecida y se va, pero luego se escuchan cosas de esa iglesia. Yo no sé cuántos miembros había, yo no sé si era una mega iglesia, había 5 miembros, 10 miembros, yo no lo sé porque la Biblia no lo menciona. Simplemente era una iglesia en Corinto. ¿Y qué es la iglesia? Pues somos el grupo de personas que estamos ya bautizados en el nombre de Cristo, obviamente. Somos parte de una iglesia. Entonces la iglesia no es este edificio, no, la iglesia somos el cuerpo de Cristo nosotros. Bueno, Pablo se va y deja la iglesia establecida, pero ahí en esa iglesia, pues obviamente como era una iglesia que comenzaba, empiezan a pasar ciertas cosas raras. Entonces unos le informan a Pablo acerca de lo que está pasando en la iglesia de Corinto, y le leo y le digo que la iglesia de Corinto en esa etapa de su crecimiento era una iglesia inmadura. Leemos la palabra de Dios en 1 Corintios 12:30, que ellos hacían alarde de sus dones espirituales. Usted sabe que la iglesia tiene dones. ¿Qué es un don? Es un regalo dado por Dios que se usa para beneficio de las personas. Hay gente que tiene el don de hablar en lenguas, hay gente que tiene el don de la enseñanza, y hay muchos dones, un regalo de Dios, ¿verdad?, para usarse en la iglesia. Pero ellos alardeaban de sus dones, decían que quién hablaba más en lenguas,
decían que yo hago milagros y tú no, y había pleitos y contiendas en la iglesia, ¿se imagina? Entonces Pablo escucha esto y les escribe una carta, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Le voy a leer lo que dice. Está escribiendo Pablo y dice: ¿tienen todos dones de sanidad? Hablándoles como el tipo de pregunta. ¿Hablan todos en lenguas? Le está preguntando, ¿todos hablan en lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego les da una recomendación: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el versículo 13, les habla de la preeminencia del amor. Dice: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si entendiese todas las profecías y entendiese todos los misterios y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego da una referencia al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, en síntesis les está diciendo: ustedes pueden hablar en lenguas, pueden predicar y pueden hacer que baje fuego del cielo, pueden tener milagros, pero si no tienen amor, son como un pedazo de fierro que nomás emite sonidos sin chiste. La iglesia de Corinto era una iglesia pervertida. Una iglesia pervertida. Anoten los versículos para que los lean en la casa. Había inmoralidad sexual en unos miembros de la iglesia. Para que usted vaya creciendo en su crecimiento espiritual, usted va a una iglesia, usted no se sorprenda de nada de lo que pase ahí, porque muchas veces no es culpa de Dios ni culpa del pastor. Cosas pasan. Pablo les escribe en esa misma carta, voy relatando, 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense lo que estaba pasando ahí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow. Dicen que era su madrastra, ¿verdad? Ojalá. Y vosotros estáis envanecidos. Estaba pasando esa inmoralidad sexual. Se dan cuenta de que uno de los miembros de la iglesia ya bautizado está con su madrastra. Y resulta que la iglesia, en lugar de llamarlo aparte, dice aquí algo que me sorprendió. Dice Pablo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está diciendo: sáquenlo. Pablo le da orden finalmente a la iglesia de que ese hombre que hizo tal acción se ha entregado a Satanás. Ahí está en la Biblia, usted lo puede leer. Dice: a tal, entréguenlo a Satanás. Y luego dice el por qué. Dice: a fin de que cuando ustedes lo entreguen, o sea, dando a entender que cuando uno queda fuera de la protección de Dios y de la iglesia, Satanás lo va a hacer pedazos. Dice: entréguenselo a Satanás a fin de que el cuerpo sea destruido y su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, se lo voy a explicar bien. Déjenlo sin protección para que el diablo le pegue una porreada allá afuera. Le estoy interpretando bien el texto. O sea, usted puede hacer exégesis en su casa, está abierto en internet. Hay muchos eruditos que usted le pueden interpretar el texto. Lo que quiere decir que aún el mismo diablo puede participar en un plan que viene de Dios y aún puede ser usado sin él saberlo para aplicarle una disciplina a alguien que después va a resultar en beneficio. En otras palabras, el diablo es un tonto y Dios es sabio. Sea Dios sabio y veraz, y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia incomprensiva. Los corintios cuestionaban si Pablo tenía derecho de recibir ayuda financiera como fundador de la iglesia. O sea, él fundó la iglesia y la iglesia entre la iglesia decían: le van a ayudar a Pablo con dinero, es un vividor, ese para qué le dan, y que este y que el otro, y Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 3: contra los que me acusan esta es mi defensa. Escuchen: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Les está escribiendo a los corintios. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y luego ya resume, dice: pues está escrito que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Fíjese, es un derecho, que un predicador, cuando ya tiene una iglesia grande, ya no se puede ocupar en un trabajo secular, se tiene que meter a la oración, y la iglesia tiene el privilegio de ayudar al predicador cuando el predicador está haciendo un buen trabajo. Pero ahí le va:
Pablo le dice a la iglesia, ¿saben qué? El Señor me ha dado ese derecho porque en el Antiguo Testamento dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Les da una analogía y le dice, ¿no dice esto solamente por los bueyes o se escribió para nosotros? Y luego él da la respuesta en esa misma carta, usted lea en su casa, dice, pues para nosotros se escribió. Y luego le dice, pero ¿saben una cosa? Quédense con su dinero. Porque yo prefiero morir antes que alguien desvanezca esta mi gloria. Y luego en otra carta no sé si es Tesalonicenses, en una carta dice, pues para mí y para los que están conmigo, estas dos manos me han servido. Pero no quiero que me malinterprete. No quiero que usted diga, entonces yo no le voy a ayudar al pastor donde voy, o donde vaya a ir, o donde esté. No, usted ayúdelo. Pero en este caso la iglesia estaba murmurando, dijo Pablo, así no, quédense con su dinero. Porque yo estaba por trabajo. El predicador, hermanos, tiene un trabajo muy delicado, porque usted es un alma preciosa para Dios. El predicador tiene un trabajo muy malentendido, muy menospreciado, muy atacado por Satanás y sus súbditos. Y hablando de los pastores que predican, me da más de los que predican en la calle o por Facebook o por donde quiera. También el pastor o el predicador tiene que tener el carácter para disciplinar dentro de la iglesia y poner orden y enseñar a la iglesia a perdonar. Los corintios cayeron en un extremo. La iglesia tiene que ser balanceada por la palabra de Dios. Los corintios, primero, cuando este hombre estaba cometiendo ese pecado sexual, lo alababan. Estaban acostumbrados a esa ciudad que para ellos, yo me imagino que lo miraban, oh, miraste lo que anda haciendo, o sea, era él, llegaba él y todo, oh, miraste. Porque estaban habituados, eran corintios, de la ciudad de Corinto. Ya les expliqué cómo era Corintio. Corinto se llama. Pero allá afuera me imagino que en el transcurso que Pablo le dice, sáquenlo, Satanás lo agarró y lo pasó por pruebas difíciles, pero este hombre se arrepintió. Dice la Biblia que se arrepintió, porque Pablo escribe ahorita lo que le voy a explicar. Y cuando ya se arrepintió, los corintios se van al otro extremo. Primero lo alababan, y luego cuando el hombre ya andaba dando hasta, me imagino, lástima allá afuera donde el diablo lo traía porreado, vino otra vez a la iglesia y les dijo, ya me arrepentí. Y ahora la iglesia no lo quería perdonar. Primero lo alabaron, y cuando lo aporreó el diablo y vino pidiendo perdón, le dijeron, no, nosotros somos más santos que tú. No, aquí no cabes ya, vámonos. Y Pablo da una orden en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, le dice, perdónenlo. Yo lo perdono delante del Señor Jesucristo, ustedes también perdónanlo. Y luego él da el motivo de por qué debemos perdonar, hermanos. ¿Listos, Dice Pablo en 2 Corintios 2:11, dice, perdónenlo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está atento, listo para ver en qué nos tumba. Satanás entra a la iglesia y está listo para despedazarla a través de la falta de perdón, a través de la perversión sexual, a través de la frialdad de los miembros hacia el pastor, o el pastor enseñoreándose de las 3 ovejas que tenga. El diablo viene y se quiere llevar a la iglesia a un extremo o a otro, y tenemos que estar bien alertas. A pesar de todo lo que pasa, hermanos, y de los problemas que se puedan venir, el predicador trae un respaldo divino de parte de Dios. No el que predica aquí, el que predica afuera en una calle, el que predica en su trabajo. Estoy hablando de un predicador en general, hermanos. A veces los predicadores predican más allá afuera que aquí adentro. Y Dios le cuenta más a uno cuando uno predica allá afuera. Cuando un pastor se sale a predicar, toca el corazón de Dios. Y a veces hay pastores, porque así estoy yo también. La otra vez estaba en las lavasolas y me dijo, Dios, no vas a predicar, allá predica, ¿por qué no predicas aquí? Que me da miedo. Y le dije, Panqui, trae unos folletos porque el Señor ya me trae. Ahora los folletos y los repartí. A pesar de todos los problemas que vengan, hermanos, quiero decirle que Dios tiene el respaldo divino sobre aquellos que predican la palabra de Dios. Es una garantía de Dios. En el pasaje que le estoy predicando, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:14, palabra de Dios para todos. Dice, damos gracias a Dios, en la secuencia donde vamos, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en un desfile triunfal a través de nosotros, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia.
Aquí Pablo agarra una analogía escribiéndole a los corintios y diciéndoles, estamos pasando por todo este tipo de problemas, pero Dios nos lleva como en un desfile triunfal, y hace una analogía de lo que hacían los romanos en aquellos tiempos. Los romanos cuando andaban en sus batallas, en sus guerras, ellos llegaban a una ciudad y ellos cuando ganaban la batalla se traían todos los despojos. Y antes de llegar a la ciudad de Roma, donde los iban a recibir con mucha pamparra y con mucha fiesta porque habían ganado una batalla, parece que llegaban los que habían despojado la ciudad con todos los bienes que se habían traído de esa ciudad derrotada. Y luego enseguida llegaban músicos tocando por todas las calles, y toda la ciudad de Roma aplaudía y alababa a los romanos y les daba crédito porque habían ganado una batalla. Y cuando llegaban los músicos, los que habían traído todas las cosas de los despojos, llegaba todo el ejército romano, y a mero atrás venía el mero general, el que los había dirigido, y entre esos venían los que lo ayudaban en su lado. Y Pablo dice, mas a Dios gracias que siempre nos lleva en un desfile triunfal. Y hace una analogía dándonos a entender que a pesar de todas las pruebas que podamos pasar, aquellos que predicamos la palabra de Dios, nosotros vamos con un general que se llama Jehová de los ejércitos, y ese nunca ha perdido una batalla. Ese general glorioso, él nunca ha perdido una batalla, hermano. Te pueden pisotear, te pueden marginar, te pueden sacar de su grupito, te pueden criticar en tu trabajo, te puedes pelear con tu esposa, con tu esposo, porque tú estás predicando a Dios, y Dios siempre va a sacar la cara por ti. Amén. Siempre. Dice la palabra de Dios continuando con los pasajes, nosotros somos el incienso de una suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esta fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el mal camino de destrucción. Para los que vamos caminando y predicando, también en ese desfile llegaban unas personas con unos incensarios, cuando llegaban los romanos, de pelear la batalla y de ganar, y venían esparciendo incienso. No eran sacerdotes de Dios, eran unos paganos, pero Pablo hace una analogía. Y cuando nosotros andamos predicando en la calle y ustedes nos miran en una esquina, nosotros estamos aventando un perfume mejor que el Perry Ellis. Amén. Mejor que el Tommy Hilfiger, porque esos mejores perfumes es un olor, es una fragancia. Pablo nos compara con ese incienso. Y cuando nosotros estamos predicando en una esquina y luego la gente pasa y nos mira y se burla, y esos cristianillos, ¿qué hacen ahí? Nosotros estamos aventando una suave fragancia, dice la palabra de Dios. Para unos, para los que se salvan, es un olor de vida. Pero para los que se pierden, es un olor de muerte. Porque cuando venía esa procesión de ese ejército romano, traían a los cautivos, encadenados, y al mero de la ciudad que habían conquistado, y ese olor les iba pegando a los romanos, pero también les iba pegando a los que venían cautivos, y a esos cautivos los iban a matar. Entonces los dos olían, ¿verdad? Pero para unos era olor de vida y para los cautivos era olor de muerte. Dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es tajante, ¿verdad? O sea, si tú te arrepientes, si tú te bautizas, si tú te entregas a Dios, esto que te estoy hablando es un olor de vida. Pero si no lo aceptas a Dios, para ti se convierte en ¿qué? Olor de muerte. En un olor de muerte. El relato continúa en la carta y Pablo dice, para los que van hacia la destrucción somos olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos olor de vida que lleva a la vida. Y luego hace una pregunta y dice, ¿y quién está calificado para llevar a cabo de esparcir el conocimiento de Dios? Y la respuesta, ¿cuál es? Nadie. O sea, Pablo está diciendo, miren, les estoy pintando un cuadro, pero para esparcir ese conocimiento, ¿quién es suficiente? Nadie. Ni somos dignos de predicar a Cristo. Si Cristo nos permite predicar, es porque Él así le plació. Pero puede bajar un batallón de ángeles, una legión, y convertir a todo el mundo en cristiano, porque la gente quiere ver señales, ¿no? Pero dice Dios, no, a ellos que vayan y prediquen. Cuando estaba una vez el Señor a punto de ser apresado por un ejército que lo iban a ir a crucificar, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado y le dijo, Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que si yo diera la palabra no bajaría una legión de 12 legiones de ángeles y terminaba con todos estos? Pero lo que está pasando es porque voy a cumplir una promesa. Yo dije que iba a bajar por esos pecadores, iba a tomar su culpa, iba a morir por ellos y lo voy a cumplir. Amén.
La respuesta es nadie. ¿Saben las personas que servimos? Nosotros, ahorita estamos sirviendo a Dios con ustedes. Somos responsables de ustedes. Si usted se va de aquí y yo no lo vuelvo a ver, yo tengo que dejarlo con la mentalidad, por lo menos un día vino y supo que Cristo murió por usted, que si usted se arrepiente y se bautiza y se le entrega su vida y deja todos los el pecado y le pide a Dios que le dé fuerzas para dejarlo, usted es salvo y va a pasar la eternidad en el cielo. Eso tengo que decírselo. Amén. ¿Qué es un predicador? Volviendo al tema, una pregunta. Un predicador es un ser ordinario sirviendo a un Dios extraordinario. Denle un aplauso a Dios, hermano. Para que no nos demos el paquete, ¿verdad? Yo predico y yo soy. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo Pablo, para este trabajo, ¿quién es suficiente? Nadie. Nosotros somos los embajadores de un gran rey victorioso y glorioso. Somos un vaso de barro, hermanos, dice la palabra de Dios, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amén. Otra vez, está escrito, dice, somos como un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos un vaso de barro donde Dios depositó estas palabras que le estoy dando, porque ahorita estoy dando palabras que son espíritu. Las palabras que yo les he dado, dijo el Señor, son vida y son ¿qué? Espíritu. Espíritu. Mientras usted está aquí, el Espíritu de Dios está fluyendo a través de la palabra, no a través de tanto grito, ¿va? Si a mí me nace gritar, grito, y si no me nace, no grito. Pero los versículos que usted está oyendo, que le estoy mencionando, no le hace cuál sea el tema, están llegando a su mente y a su corazón y están trayéndole a usted vida, con un suave perfume, dice la palabra de Dios. Pablo dijo, ay de mí si no predicare el evangelio. Voy caminando. 2 Corintios 2:17, en el pasaje que le estoy predicando, en los pasajes, dice Pablo a los Corintios en la carta, dice, o sea, ya les dijo, Dios nos va a sacar adelante, nos lleva como en un desfile victorioso, y luego Él les dice, ¿saben por qué soy como soy? Dice, porque yo no soy como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Sí me está comprendiendo el mensaje? Él les está explicando, ¿saben qué? Van a pasar cosas, yo tengo que poner disciplina en la iglesia, tú predicador, agárrate, porque aunque venga el infierno, el Señor Jesucristo siempre va a estar contigo. Y luego Él les dice, continuando en el pasaje que estamos leyendo, les dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir medrar, hermano? Apúntelo ahí en sus notas. Medrar quiere decir lo que se dice de una persona que aumenta su fortuna o sus bienes o su reputación. ¿Por medio de qué? No de predicar el evangelio, ¿eh? O sea, predicas el evangelio y luego si al rato tú me miras en una trocanilla, una trocota, pero ¿sabes una cosa? Como dijo Pablo, para mí y para estos tres gentes que tengo aquí, estas dos manos me sirven de trabajo. Quiero que me entiendan, porque dice la palabra de Dios, no somos como muchos que medran. ¿Están leyendo la Biblia? Medran, falsificando la palabra de Dios. Ahí está escrito. Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Y medrar, hermanos, quiere decir aumentar de peso, de estatura, de anchura, de longitud, pero falsificando la palabra de Dios. Voltea para tu lado, hermano, haz un ejercicio, voltea así. Qué poquitos son, ¿verdad? Ya tienen 4 años. Este mensaje no le cae a todos bien, hermano. Amén. Yo puedo predicar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a usar, Dios esto y Dios lo otro, pero no te digo de qué modo. Porque para que tú seas usado por Dios tienes que pasar por el mismo infierno. Tienes que aguantar los besos de Judas, tienes que aguantar los desprecios de Pedro, tienes que pasar por el crisol. Yo te puedo adular el ego y la oreja y decirte tanta cosa, hermano, pero no te digo cómo. Y Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ay, hermanos, ¿cuántos saben que Dios bendice? Amén. ¿Económicamente? ¿Sí, no? Porque yo vivía ahí en Juárez de chiquitillo con un cajón de bolear. Lo boleo.
No, ándale, es que no he boleado nada. Y mire, mi mamá y mis hermanos era bien rollero. Y decía, ándale, pues, mocoso. Me metí a las cantinas donde las mujeres estaban así sentadas, así en fila, y luego llegaban los guainos ahí. Y, véngase a bailar, mija. Y por $1 la bailada. Y yo miraba a la muchacha por atrás, estaba chavalí, y le decía, es que no he hecho ni la cruz. Cómprame un chicle, y los viejos eran bien agarrados y bien tacaños. Cómprame un chicle, quítese mocoso. Pero ahora de repente, ahí de repentillo me voy al Texas Roadhouse. ¿Qué quieres? ¿Un sirloin? Ahí en Juárez, no sé si ustedes están de acuerdo, pero a lo mejor hasta Lili le pasó, ¿verdad? No traigo para la ruta. Suben, paga uno de bajada. ¡Bajan! ¡Corren! Ahí tengo un carrito que manejo muy a gusto. Sí, prospera Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere a inflar una verdad hasta hacerla que truene. Inflar una verdad y convertirla en una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad inflada para obtener un beneficio personal. Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir. O sea, ese va a ser mi enfoque. Y el enfoque no es que Dios nos bendiga primeramente económicamente. Lo que quiere Dios es tu alma. Lo que quiere Dios es salvarte del infierno. Lo que quiere Dios es sacarte del lago de fuego. Eso es lo que quiere Dios y está determinado, hermano, a lograrlo. ¿Sabes una cosa? Tú te puedes ir a otra ciudad, ya no puedes venir a esta iglesia y Dios te va a mandar un predicador loco y te va a decir, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Y te vas allá para Chihuahua y te sale por ahí, oiga, y tengo un folletito, porque ¿sabes una cosa? Yo andaba en El Paso con una pata quebrada por andar bien loco y luego me iba, vénganse chiquillos, vamos a comprarnos unas caguamotas y pum, me salió una señora, viendo esta vieja. ¿Qué quiere? Mi hijo, Cristo te ama, arrepiento. Otra vez, ya me dijeron como 1000 veces. Porque sabes una cosa, Dios nunca se da por vencido. Y Él va a hacer hasta lo imposible por ganarse tu alma donde quiera que estés. El Señor está determinado. El Señor está determinado. Le voy a leer este pasaje que le acabo de leer en la traducción lenguaje actual. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad. El predicador no es dueño de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lejos estén otros. El predicador, una vez más, no es dueño de la palabra. Amén. El predicador, por lo tanto, no tiene el derecho de transgiversarla, torcerla o venderla al mejor postor. Tiene la obligación de predicar de Génesis, Apocalipsis, aunque no le guste. Amén. Aunque no le guste. ¿Sabe que hay unos predicadores famosos que salen en la tele con unas iglesotas? ¿Por qué no predicas el Apocalipsis? ¿Para qué? Para asustar a la gente. O sea, tú ya te adueñaste de la palabra. Tú ya te vendiste al mejor postor. Tu iglesia creció. Y ya para qué le predicas de la venida de Cristo. Esos mensajes son obsoletos. ¿Para qué le predicas que si no se arrepiente hay un lago y un juicio donde lo van a enjuiciar y lo van a lanzar a un lago que nunca se apaga? ¿Para qué? Si se te van a ir. Hay predicadores bien orgullosos, hermanos. El predicador trae un mensaje de buenas nuevas, pero tiene la obligación de predicar el mensaje como va. Amén. Tiene la responsabilidad que tiene un gran doctor. Si usted va con el doctor y usted le dice, voy a hacer una cita, estoy sintiendo que me está saliendo una bolita en mi pecho, o tengo me está saliendo una, ¿cómo se llaman esas cosas en el estómago? Una hernia. Quiero que me diga qué es. Y el doctor te ve y te ve que ya estás lleno de cáncer hasta los huesos. Y te dice, estás invadido de cáncer, pero te da un mejoral. Y te dice, para no hacerte sentir mal, tómate estos mejorales. Vete, muerte de cáncer, pero lejos de mi vista. Págame la consulta y vete. ¿Sería un buen doctor, hermanos? No. Hay que hablar la verdad, pues. El predicador, hermanos, trae un respaldo divino de señales, sanidades y milagros a quien Dios lo va a hacer, a quien Él quiera, cuando Él quiera y a quien Él quiera. Volvemos otra vez. El predicador no debe por ningún motivo inflar una verdad hasta convertirla en una herejía solo para darle gusto a la gente y para ganarse adeptos, seguidores. El predicador dará cuenta a Dios de cada mensaje que dio. Paz de Cristo, los que les doy chance de predicar aquí, bueno, Dios les llamó. Aguase. Listos. ¿Por qué?
Porque el Señor te va a decir, ¿qué dijiste? ¿Dónde está escrito eso que dijiste? Y también te va a decir, a ver, ¿por qué no predicaste del infierno, hijo? Ay, Señor, es que se me iban, apenas eran 3 y pues no tengo para pagar la renta. Te va a llamar a cuentas. ¿Por qué? Porque la palabra no es tuya. Él te va a pedir cuentas por lo que dijiste y por lo que no dijiste. Ya me estoy tardando mucho con eso. Ya voy a acabar. Para el Señor Jesús, a Él no le importa tanto que logremos, sino con qué intención y el por qué lo hacemos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Supongamos que viene Cristo y nos lleva nomás 3 gentes. Ay, Señor, yo tengo una mega iglesia, mira todos los que te traje, Señor. Si es que se van, ¿verdad? Porque a lo mejor se quedan a la gran tribulación. Eso es más un ejemplo. O llega el predicador y le dice, mira todo lo que hice, y dice el Señor, no me interesa tanto lo que hiciste, lo que lograste. ¿Cuál era tu intención? ¿Enriquecerte a la mala? ¿Medrando la palabra de Dios? ¿Por qué lo hiciste? Eso lo aprendí en el colegio bíblico con el hermano Martín Herrera. Me dijo, hermano, si usted Dios lo usa y un día se gana mucha gente, a Dios no le interesa tanto eso, a Él le interesa por qué lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Si tu intención está, en tu corazón están escondidas intenciones que a veces ni tú mismo alcanzas a ver. Llegaron unos vanidosos allá, delante del trono de Dios, parece ser que es en el juicio, ¿no? Y le dicen, Señor, en tu nombre, lo puedes leer, creo que lo apuntes, Mateo 7, 21, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos eran bien creídos. Oye, hermano, ¿cómo vas a apantallar al Dios de los milagros con tus 3 milagritos? Porque estos llegaron y se jactaron, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, Señor, ¿cuántas veces pasamos un video donde a la gente le crecían las manos? Puros milagros fraudulentos. Hay muchos milagros fraudulentos, hermanos, no se queden callados. Hay un predicador que ya se arrepintió. No le voy a dar más fama, pero ya se arrepintió. Tenía toda su gente ahí abajo, y en la plataforma, y agarraba un saco y lo aventaba y todos se caían. Y, pásenle a los enfermos. Al que le duele la cabeza, al que no le duele, al que le duele un pie, al que le duele el estómago. Pero los que vienen así con una silla de ruedas, a esos ustedes oren por ellos allá abajo. Y nosotros a veces nos dejamos ir por todo ese rollo, aunque no sea cierto. Pues estos llegaron allá con el Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hablaban en el nombre de Jesucristo estos tremendos. Porque ese nombre tiene poder, hermanos. No lo usa porque no quiere. Pero ese nombre tiene poder. Le estoy hablando de las intenciones, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Pero ese nombre tiene poder. Sí tiene poder ese nombre. Los demonios creen en ese nombre y tiemblan. Amén. Dice la palabra de Dios. Usan el nombre de Jesucristo. Ese nombre es precioso, hermanos. Pero lo usan. Y uno tiene que estar leyendo la Biblia para ver qué está pasando. Lo usaban ese nombre. Las sectas lo usan. Antes las sectas, hermanos, las sectas decían, no, nosotros puro Jehová, Jehová, Jehová. Porque Jehová es el Dios Todopoderoso. Amén, Él es. Amén, es Cristo, es el mismo. Amén. Pero ahora ya lo usan, porque se les empieza a ir la gente y ahora hay que usarlo. Ahora le damos de crédito a Jesucristo, pero ponlo como un profeta. Es un profeta Jesús. Es profeta, rey, y rey de reyes y señor de señores, todopoderoso. Es Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que caminó en las aguas. Es el Dios grande y poderoso, es el mismo Dios. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ese nombre, hermanos, tiene poder, por eso la gente lo usa.
En el internet está lleno de falsos profetas, ellos te profetizan falsamente y te adulan el ego para ganarte como seguidor. Los que estamos leyendo aquí, que el mismo Jesucristo los identificó, hicieron muchos milagros son fraudulentos, ya les dije, ¿va? Pero también en la iglesia hay milagros genuinos. ¿Por qué? Tengo 20 años de pie, me dijo el doctor, te vas a morir, tu páncreas está más inflado que una herejía. Y no me he muerto. Entonces, ¿hay milagros o no hay milagros? ¿Dios sana o no sana? Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y a quien Él quiere. Porque no quiero que se vayan y el Señor no sana. Ya me dijo el hermano que son puras mentiras. No. Cuando a usted le duela algo, que diga el doctor, sabe que te vas a morir, voy a ir con un hermano y si Dios quiere sanarme, me va a sanar. Y si no te sana, te va a sustentar. Porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, dice el Señor, porque yo estaré contigo. Y vara y callado me infundirán aliento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando estos predicadores se presentaron ahí malintencionados, fueron llamados a juicio, en el juicio que ya le mencioné la semana pasada, el Señor les dijo, en el capítulo 23 dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero hermano, yo tiemblo cuando pienso en eso. Me da miedo, porque a Dios no se le va a escapar nada. Pónganse de pie, hermano, y denle un aplauso a Dios, hermano, denle un aplauso a Dios. Me olvidé decirle la intención de esta predicación, ¿no? Pero ya. La predicación tenía la finalidad, los que están tomando notas, para que usted cuando vaya a otra iglesia, a otra ciudad, si un día ya no nos volvemos a ver un día, o yo me morí porque pues ya el Señor me quiso llevar, o lo que sea, usted vaya y analice, ¿ese predicador me está adulando el ego o realmente está interesado por mi alma? ¿Ese predicador me dice la verdad, aunque a veces me caiga gordo porque quiere mi bien o solamente quiere mi dinero? ¿Qué quiere ese predicador? ¿Es genuino ese predicador? ¿Está orando ese predicador? ¿O solamente quiere la atención de la gente? ¿Qué quiere ese predicador? Ese es uno. El número dos es para que tú también tomes el reto de ser un predicador. ¿No vas a hacer nada por ellos? Dios va a estar contigo. La pregunta es, ¿quién tiene la valentía de ser un predicador? En la iglesia, en una calle, en una esquina, ese es un predicador. Hay predicadores que se van a las prisiones y van caminando y le dicen a los presos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y se han convertido presos. Por eso el llamado es para ti. ¿Quién quiere ser un predicador? El predicador va a ser malentendido, menospreciado, se van a burlar de ti, no te van a querer, te van a correr del grupito, te van a decir, ya dejaste la religión, ya te fuiste para con los aleluyas, te van a criticar, vas a perder amigos, vas a perder familiares, hermano, pero ahí va tu alma. Gente que me estás oyendo a través de ese video, ahí va tu alma, ahí vas tú y tu familia, te vas a quedar con los brazos cruzados por el miedo, por el temor. El Señor, hermano, no busca a un gran elocuente o a una persona que tenga mucha labia. El Señor no busca a un gran orador con carisma y guapo y grandote, porque si no, pues yo no estaba aquí. Una vez yo llevé a un predicador de allá de Veracruz, y ya, pues allá había mucha gente antes, donde, en una iglesia por allá lejos, y yo llevaba, llegó un chaparrito así, panzoncito. Y ya cuando agarró el micrófono dijo, hermano, sí, soy yo el que va a predicar. Esperaban una de 2 metros de ojos azules. No, a mí me escogió Dios. ¿Quién quiere ser un predicador? Amén. Poco sí. Dios busca a una mujer o a un hombre con lengua tartamudeante como Moisés, pero con un respaldo divino que haga temblar el infierno. ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy a orar por ustedes, hermanos, porque algo puede pasar en la vida de tu familia y de tus seres queridos. Hermano, dale la oportunidad a tu gente de irse al cielo si ellos quieren, o irse al infierno, pero por lo menos que tengan la oportunidad.